quiero compartir una palabra para el pueblo de Dios que está esparcido por el mundo, y es que se aproxima un año, un tiempo de restauración, un año de transformación, un año de destierro para que el espíritu impostor, una palabra para el pueblo de, disculpe, un año de destierro para que el espíritu impostor suelte a el pueblo de nuestro Dios. Será un año de discernimiento, de un entendimiento para comprender en qué se ha equivocado la novia de nuestro Padre Eterno, la novia del Mesías. Será un tiempo, hermanos, donde el mensaje profético de juicio será cambiado en la boca de aquellos siervos y profetas que también han transicionado. Sí, mis hermanos amados, de esto quiero hablar en esta noche. Sí, de esto quiero hablar en esta noche. Sí, tenía algún tiempo que no transmitía por este canal porque me tomé un tiempo de silencio, para entender qué era lo que el Padre Eterno quería que transmitiera a través de este canal. Y el día de la fiesta de las cabañas, el día del Sukkot, recibimos un mensaje de Dios. Allí estábamos en una casa reunidos algunos hermanos, y el Espíritu Santo se manifestó y dijo que este era un año de restauración, de transformación y de destierro para el espíritu impostor. Pero también estaba en las horas de la madrugada meditando y orando, y escuché la voz del Espíritu Santo decirme Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. La verdad, había estado en vela, había estado en muchos trasnochos. Últimamente estuvimos de viaje y yo leí el pasaje, hermanos, pero yo me sentía alegre mientras los leía, pero estaba un poco pesado mi cuerpo y no podía entender la magnitud de la palabra que el Espíritu Santo me estaba dando, ¿verdad? Yo le decía al Padre, ¿cuál es la palabra para Venezuela? ¿Cuál es la palabra para las naciones? ¿Qué tienes que decir? Si tú quieres decir algo. Pero oraba y le decía al Espíritu Santo que venga un aceleramiento de lo que tú has hablado a mi nación, a esta nación que me ha adoptado a Venezuela. Y entonces fue cuando escuché Isaías capítulo 40. Entonces quiero empezar a detallar lo que he recibido. Y repito, este es el año de la restauración, es el año de la transformación, es el año del destierro del espíritu impostor en medio de la casa de nuestro Dios. Este es el año del nuevo mensaje, el mensaje de juicio para el pueblo de nuestro Dios, el mensaje de disciplina, el mensaje de alineamiento a través del sufrimiento, hermanos, ha culminado. El Padre ha puesto un nuevo mensaje en mi boca y en la boca de los profetas que han venido transicionando. Sí, mis hermanos amados, todo lo que estaba perdido, dañado en tu casa, con tus hijos, en tu hogar, en tu ministerio, ¿verdad? En tu familia, en lo que el Padre había colocado en ti, pero parecía que esa vasija se había roto, parecía que todo había salido mal. Este es un año de restauración. Restaurar es tomar algo que ya estaba, pero que se había dañado, que se había partido, y volverlo, ¿verdad?, a levantar, es volverlo a embellecer, es darle otra vez un uso digno a aquello que un día
parecía que ya no servía. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros pasamos por un tiempo de proceso donde el Padre nos partió, donde el Padre nos rompió en muchos pedazos, donde el Espíritu Santo nos metió en un proceso y parecía que nos iba a matar y parecía que nos estábamos muriendo y parecía que no quedó nada de cada uno de nosotros. Y estoy hablando a un pueblo, ¿verdad?, que estuvo en las manos del alfarero y que el Padre Eterno permitió que sucedieran cosas que no podíamos creer que vinieran de parte de Dios. Vinieron procesos a tu vida familiares, vinieron procesos a tu vida a nivel ministerial, vinieron procesos a tu vida a nivel personal, en tu trabajo, en tu ministerio, en tus finanzas, y parecía que lo que Dios un día te dio y estaba lindo y embellecido se rompió, se destruyó y no quedó nada. Pero de eso que no quedó nada, de esas personas que fueron partidas en pedazos, este es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de nuestra restauración. Todo lo que parecía que ya no servía, empieza el Padre a darle una nueva forma, a darle una nueva imagen, a darle una nueva perspectiva, a embellecerle y a mostrarle al frente de todos aquellos que vieron que estabas partido, quebrantado, roto y quizá hasta destruido. Sí, este es el año de tu restauración, pueblo de Dios. Saliste del proceso y el Padre te restaura, porque Dios hizo la herida, pero ese que hizo la herida es el mismo que la sana. Ese que permitió, que te llevó al desierto, es el mismo que te saca del desierto. Sí, mis hermanos, el Espíritu Santo fue quien llevó a Yeshua al desierto. Y muchos vamos al desierto por diferentes situaciones. Algunos van al desierto por las consecuencias de sus propios pecados. Algunos van al desierto porque Dios les dio una promesa y tenían que haber pasado rápido por ese desierto y parece que les gustó el desierto, se quejaron, murmuraron y estaban muriendo en este desierto y pasaron más tiempo de lo que tenía que haber pasado. Pero la misericordia de Dios vino sobre estos que pagaban consecuencias de sus pecados y sobre estos que estuvieron casi a punto de morir en el desierto. Pero también el Padre Eterno saca del desierto a los que su Santo Espíritu los llevó para prepararlos, para capacitarlos, para empoderarlos, para luego llevarlos, hermanos amados, a la manifestación del propósito que nuestro Padre Eterno tenía para con ellos. Sí, fue un tiempo de capacitación. Casi nos morimos en ese desierto, pero cuando íbamos que ya no podíamos más, el Espíritu Santo dijo, yo te metí al desierto y yo te saco del desierto de manera extraordinaria y cada pedazo de nuestra vida está siendo pegado, está siendo restaurado en las manos del alfarero. Sí que era necesario, pero prepárate porque viene el tiempo de tu restauración. También es un año de transformación. Sí, es un año de cambio. El Espíritu Santo me decía, el que no cambia no es transformado. El milagro más extraordinario, el milagro más maravilloso que quizá nadie menciona, porque la gente piensa que un milagro es cuando alguien estaba desahuciado y de pronto le dijeron, usted vive por el poder de Dios y volvió a vivir el que estaba desahuciado, o pensamos que un milagro es que no había un miembro del cuerpo y de pronto por un milagro, por el poder de Dios, pues aparece algo que no estaba dentro de ese cuerpo y la persona tomó vida. Pero la transformación también es un milagro y se ha de manifestar en este tiempo el milagro de la transformación.
todo lo que no pudiste cambiar en tus propias fuerzas, todo lo que no pudiste cambiar durante tanto tiempo, durante tantos años, el Espíritu Santo lo va a hacer posible. El pueblo de nuestro Dios que ha sido llamado para prepararse para cumplir asignaciones en este tiempo será transformado extraordinariamente, milagrosamente. Es un tiempo de cambio. Sí, muchos dirán, mira, ¿y cómo pudo dejar de ser lo que era? Ciertos patrones que habían hundido tu vida, ciertas adicciones, ciertas costumbres que estaban arraigadas desde tus antepasados en tus actitudes, en tus hechos diarios, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que haces, será deslastrado de manera extraordinaria. El Espíritu Santo transformará y cambiará a su pueblo. También decía el Padre mediante su Santo Espíritu que el espíritu impostor será desterrado de su casa, de su pueblo. ¿De qué me habla, hermana Yasmín, pastora Yasmín, profeta Yasmín, como usted me quiera decir? Bueno, este espíritu impostor ha venido haciendo estragos estos últimos casi 3 años dentro del pueblo de Dios. Fueron 3 años, hermanos, donde la casa de Dios fue zarandeada extraordinariamente. Y no es, hermanos, que el espíritu impostor no existió antes y que no ha hecho daño antes. Claro que por supuesto que el espíritu del anticristo, el espíritu mentiroso, el engañador, la serpiente que engañó a Eva, siempre ha estado y siempre ha existido. Pero en estos 3 años se manifestó tremendamente en los profetas que son de Dios y que estaban desalineados o que fundamentaron su vida en la revelación de sueños, en lo que escuchaban y dejaron atrás la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no era que no leían la palabra de Dios para manifestar una palabra profética, era que la palabra no fue el alimento ni el sustento de su vida, era que se levantaban buscando una palabra para darla al pueblo, pero no se la comieran ellos y no colocaron su vida, ¿verdad? No colocaron sobre su vida esta palabra, sino que colocaron la revelación por encima de la palabra. Este espíritu impostor hizo grandes estragos dentro del pueblo de Dios y ya está siendo descubierto y será desterrado y deslastrado de los hijos del Padre que han sido engañados, porque este espíritu impostor se ha encargado de traer desinformación. Viene desinformando, viene mintiendo, viene engañando, viene enalteciendo a ciertas personas, viene trayendo división, viene trayendo murmuración, contiendas, acusaciones, detracciones, viene trayendo resentimiento entre un ministerio y otro ministerio. Este espíritu impostor que habló en lenguas, que se lloró, porque hablaban en lenguas, lloraban, pero se atacaban el uno con el otro. Hablaban en lenguas diciendo Dios me dijo y hablaban en lenguas y se les salían las lágrimas acusando al hermano públicamente. Este espíritu impostor está siendo reconocido ya. El pueblo de Dios se empezó a dar cuenta qué era lo que estaba hablando realmente Dios y qué no era palabra de Dios. Y lastimosamente muchos profetas e hijos del Padre, porque son hijos de Dios, fueron avergonzados por no discernir cuál era la voz del que le hablaba. Y para esto es necesario, hermanos, para estas 3 cosas que vengo anunciando que Dios está hablando, que manifestará este año, hermanos, a partir de este año, pues mis hijos, es necesario que los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles, pues trabajen en esta dirección, ¿verdad? Hable de restauración al pueblo, ministre restauración, ore por restauración, porque este es el año de la restauración. Ore transformación, hable de transformación, ministre transformación. Ese es
el estanque de las aguas que se está moviendo, métase allí en ese fluir, en esa palabra que Dios está hablando a su pueblo. Es un tiempo donde el espíritu impostor está siendo mostrado al pueblo y el pueblo está entendiendo cuáles son las características de una palabra profética que viene de Dios. Y no es el medio de comunicación lo que te dice esto es de Dios o no es de Dios. Porque Satanás, el engañador, sabe que el pueblo espera que el Espíritu Santo les guíe de alguna manera, les enseñe, les hable, les instruya. Entonces, como ya no lo puede evitar y como hay un pueblo que está presto para oír al Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque la voz y la palabra más segura está manifestada en su palabra. Esa es la palabra profética más segura. Pero muchas personas buscaron la dirección de Dios para las situaciones que se están presentando. Y entonces el impostor dijo, yo no puedo evitar que la gente crea que Dios le va a dirigir, le va a instruir, le va a llevar en su voluntad. No lo puedo evitar, pero sí puedo confundir al pueblo, sí lo puedo engañar, sí puedo imitar esa voz de que del Espíritu Santo. Y entonces mucha gente fue engañada, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una palabra profética, verdad, tiene que ser juzgada y tiene que ser pesada? ¿Por qué? Porque las palabras proféticas tienen que traer edificación a un pueblo, tienen que traer consolación a un pueblo y tienen que traer corrección a un pueblo. Si una palabra profética no te corrige, sino que te alaba, te hace y que engrandecer. Si una palabra profética no edifica, sino que es motivo de acusación, de destrucción, de contienda, de división. Si una palabra profética, hermanos amados, trae, en vez de consolación, trae es condena y no da una salida, no da una solución, no da una esperanza de un Elohim de misericordia, no lleva al arrepentimiento, sino que la persona se endurece frente a una palabra que no trae, ¿verdad?, misericordia, sino que lo que trae es como la manifestación de un Dios castigador. Eso no es palabra de Dios. Es entender, hermanos, qué es lo que dice la Escritura acerca de una palabra profética, acerca de una revelación. Si no me edifica, no es palabra de Dios. Si no me corrige, sino que me engrandece y me hace ver que soy mejor que otros, no es palabra de Dios. Si no me consuela, sino que me acusa, me destruye, me llena de tristeza, esto no viene de Dios. Y no quiere decir, hermanos, que no hay palabras que manifiesten una disciplina o un juicio. Quiere decir es que la palabra debe llevarte a convencerte de pecado, debe llevarte al arrepentimiento, debe llevarte a querer cambiar, a querer ser transformado. No debe llevarte al dolor y a la aflicción y a la angustia y al terror y al temor y al tormento. Si esto es así, se manifiesta de esta manera. Esto no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. No puede contradecir, de hecho, la palabra profética más segura, la cual tiene protocolos en la Escritura, la cual ya tiene una razón de ser, hermanos amados. La palabra profética no puede contradecir la palabra de nuestro Dios, la palabra que ya fue escrita, hermanos amados. Sí, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los hijos, los ministros tienen que empezar a ministrar un pueblo que se deslastren del espíritu impostor y de la falsa voz. Deben empezar a ministrar un pueblo para que renuncien a las lenguas mentirosas, a los sueños falsos. Sí, hermanos, hay que ministrar un pueblo para que rechacen y renuncien a todo lo que no proviene de Dios. Y deben, hermanos, los ministros, luego valga la redundancia, que enseñen al pueblo, que oren al pueblo, que ministren al pueblo para ser sacudidos de esta mentira y de este engaño, deben, hermanos amados,
restaurarles, deben orar para que venga sobre ellos, ¿verdad, hermanos? La limpieza de esa contaminación que dejó el espíritu impostor y que empiece a fluir realmente la presencia del Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Esas personas que reciben la voz de Dios tienen que ser personas que oran, tienen que ser personas que leen la Escritura, que se deleitan en vivir la palabra. Si no está sucediendo eso en tu vida, pero escuchas que te hablan y te hablan y te hablan, rechaza la voz del enemigo, porque Dios te restaura primero, Dios te enseña primero antes de utilizarte a ti para ir a hablar a la vida de otras personas, cosas que quizá les hagan daño. Sí, mis hermanos, este es un tiempo donde el espíritu impostor será desterrado del pueblo de Dios. Va a ser reprendido, va a ser atado, va a ser rechazado. Van a renunciar mucho pueblo del Padre al engaño, a la mentira y al error. Y esto es maravilloso. Y también quiero hablarles de un nuevo mensaje que el Padre da a su pueblo. Me decía en Isaías capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que su dura milicia ha terminado. Mira, esta palabra confirma lo que te vengo diciendo. Es un tiempo de consolación para el pueblo de Dios que ha pasado por aflicción, por quebranto, por dolor, por prueba, por desierto, por angustia, por persecución, por ataques espirituales. Es un tiempo donde vamos a ser consolados y el Espíritu Santo le dice a los profetas, a los que ministran al pueblo, cambia el mensaje y consuela al pueblo. Porque sí, porque hay juicios sobre la tierra. Obviamente los juicios apocalípticos no los vamos a detener porque esto es parte de lo que tendría que acontecer al final de los tiempos y estamos en el final de los tiempos. Pero el pueblo del Padre, en medio de las aflicciones, en medio de lo que acontecerá, porque veo una pandemia, tiene que ser consolado y llenado de esperanza, lleno de esperanza. Tiene que ser, hermanos amados, llenarles de confianza en un Dios que le cuidará y le protegerá en medio de cualquier epicentro que pueda, ¿verdad?, venir a las naciones, venir a su nación. Dice la Escritura, hablad al corazón de mi pueblo y gritadle que su dura milicia ha terminado, y hoy vengo como atalaya, como profeta del Padre Eterno a decirle al pueblo de Dios, tu dura milicia ha terminado. Es un tiempo de consolación, de risa y de esperanza en medio de los sucesos que puedan atravesar los que no son hijos de Dios o los que están desalineados, es decir, los que están en desobediencia a la palabra del Padre. Yahweh me decía en este tiempo, mi Padre Eterno, Yasmín, preocúpate por hacer mi voluntad y por obedecerme y por vivir en justicia, que yo me preocuparé por protegerte y por proteger todo lo que te he dado y lo que está bajo tu jurisdicción. No tienes que hacer más nada. Generalmente queremos hacer muchas cosas para ser cuidados por el Padre, y pues lo que tienes que hacer es vive en lo que dice la Escritura. A veces vas a fallar, pero Dios te levanta cuando tú te confiesas y te apartas, alcanza su misericordia, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Elohim de misericordia, que no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese es nuestro Dios, el que entregó a su Hijo Yeshua para la salvación del mundo, porque Él no quiere la muerte, Él quiere la vida. Sí, amados hermanos, Él quiere la vida. Dice la Escritura, dice, y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahweh ha recibido el doble por sus pecados. Este año finaliza la disciplina en la cual estuviste por causa de tus pecados. Sí, hermanos amados, el Elohim de misericordia te extiende la mano a pesar de los errores que hayas cometido. Dice el versículo 3, una voz clama, preparad en el desierto el camino a Yahweh,
Allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios. Que los valles se levanten, que en los montes y las colinas se abajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá. Este es un año donde veremos la manifestación de la gloria y el poder de Dios. Verás cosas extraordinarias, la protección de nuestro Dios, el cuidado de nuestro Dios, y verás como su Santo Espíritu te usa con poder para la transformación, restauración, para deslastrar al impostor y para que el poder de Él se manifieste en la vida de quienes vienen a ti buscando una respuesta, una sanidad, un milagro. Sí, amados hermanos, este es un año de la manifestación de la gloria de Yahweh. Su presencia en tu vida será notoria. Qué hermoso y qué maravilloso para todos los que pasaron por aquel lugar de dolor y de sufrimiento. Viene un tiempo de consolación, de risa, de ensanchamiento. Aleluya, mi alma lo adora. Y de pronto podría decir muchas cosas. Vaya y lea el capítulo 40, hermanos, allá en su casa, y proclámelo y órelo y establezcalo, porque diga: así has dicho, oh Yahweh, que esta palabra se va a cumplir en tu pueblo y yo soy tu pueblo. Y proclame y diga: llegó el tiempo de mi consolación, llegó el tiempo donde mi dura milicia ha terminado, llegó el tiempo donde la disciplina ha sido levantada, llegó el tiempo donde la manifestación de la gloria de Dios se posará sobre mi vida y a través de mi vida. Aleluya, mi alma lo alaba. Establezca esta palabra porque así lo ha dicho Yahweh. Proclámelo en la mañana, en la tarde y en la noche, porque así lo ha dicho Yahweh. Y sí, siempre les he dicho, establezcan lo que dice la palabra, pero hoy no lo estoy diciendo porque soy su hija y estoy recordando esta palabra y quiero traerla. Estoy diciendo porque está dicha y porque ya el Espíritu Santo la ha colocado gravitando en los aires y porque es un tiempo de cumplimiento para la misma. Bueno, quería compartir esta palabra. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Espero que haya sido de edificación para tu vida, de consolación, que haya sido también, hermanos amados, de confrontación y de esperanza. Aleluya, mi alma lo alaba. Miren, hermanos, si el Padre lo permite, el viernes quiero que me acompañen por el canal Despierta Avivamiento. Si no te has suscrito a este canal, aquí en la parte de abajo, en la cajita de información, dice canal secundario Despierta Avivamiento. Suscríbete, que estamos estudiando, haciendo estudios o devocionales en el libro de Génesis y lo estamos estableciendo a nuestras vidas, hermanos amados, porque es un tiempo de nuevos comienzos. Allí usted va a encontrar la serie en orden, desde el capítulo 1, creo que llevamos 5 devocionales. El viernes a las 9 de la noche los espero, hermanos, por este canal Despierta Avivamiento. No pude estar los días anteriores, los días pasados. Estuve de viaje, llegamos aquí prácticamente el jueves a medianoche para amanecer ya el viernes. Y bueno, poniéndome al día con algunas cosas, pero el Espíritu Santo me inquietó y me dijo: entrega esta palabra a